En este momento damos inicio al segundo día del primer Congreso Internacional de Derecho Empresarial, Contable y de los Negocios, evento organizado por la Cámara de Comercio de Cartagena en el marco de la conmemoración de sus 100 años. Este ha contado con la dirección técnica de Complexus, el apoyo de Confecámaras, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio. Este encuentro académico busca brindarles a todos nuestros asistentes las herramientas jurídicas que se ajusten a la globalización y que tengan aproximación real a las necesidades del empresario y de sus negocios. Para la Cámara de Comercio es importante que la sociedad comprenda que la norma jurídica es un instrumento vital que viabiliza u obstaculiza, según esté bien o mal enfocada, el desarrollo económico y social. De manera especial, deseamos resaltar la trascendencia que tiene para la Cámara de Comercio de Cartagena lograr reunir aquí, en un solo lugar, a los representantes de los órganos de control, académicos locales e internacionales, que construirán estrategias colectivas y además ayudarán a consolidar un escenario donde anualmente se discuten temas de gran impacto local y nacional importante para la actualidad de nuestro país. Para iniciar formalmente con nuestra jornada académica, le cedo la palabra a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, doctora María Claudia Páez. Bienvenida, doctora. Gracias. Bueno, trataré de ser cortica porque hoy el día es bastante largo y hay mucho más que escuchar que hablar, por lo menos de parte mía. Buenos días a todos, nuevamente bienvenidos a este primer Congreso Internacional de Derecho Empresarial, Contable y de los Negocios. De manera especial, quiero saludar a los miembros de la Junta Directiva que me acompañan y que son realmente los que tomaron la decisión de que este evento se desarrollara. Al Superintendente de Sociedades, doctor Francisco Reyes, me encanta que esté aquí. Doctor José Miguel Mendoza, nuestro Superintendente de Servicios Públicos, que lo estamos estrenando y nos encanta que sea en este espacio. Al Delegado para la Protección de la Competencia, doctor Jorge Enrique Sánchez Medina. A los catedráticos españoles, el doctor Joaquín García y el doctor Pablo Silván. A los exmagistrados de las Altas Cortes, y por supuesto al doctor Marco Velilla, que ha sido el gestor de este proceso. Gracias. A los decanos, a los estudiantes que están sentados, que nos acompañan, a los abogados, a los contadores, a los empresarios. Este espacio es para ustedes, es pensado para ustedes y necesitamos que ustedes aprovechen lo máximo que este abanico de conferencistas o de panelistas vienen a contarles y a enseñarles, diría yo. En el día de ayer iniciamos con unos talleres este primer congreso, un evento que reunió a grandes expertos. En la mañana al doctor Eduardo Zuleta. Luego se dio un panel donde hablamos de la dosimetría en las sanciones económicas y por último el equipo de infraestructura o que maneja los temas de infraestructura en el país, liderado por el vicepresidente de la República y el ministro de Transporte, nos acompañaron. Y yo diría como Cámara que de ayer nos quedan 3 grandes mensajes. El primero, el reto que tiene nuestro país y para mí Cartagena, para insertarse en la comunidad del arbitraje internacional y en lo que está pasando hoy en este tema. Tenemos una ley de arbitraje en la que el Superintendente de Industria y Comercio jugó un papel preponderante, que fue tomada del modelo UNCITRAL, lo cual nos da un camino para trabajar y nos permite abrir espacios para que Colombia se consolide como un centro de arbitraje. No estamos vetados,
tampoco estamos recomendados. Pero eso quiere decir que tenemos la oportunidad para trabajarlo. Y en la Cámara, por lo menos, hay una gran apuesta en este sentido, diciéndoles que es un trabajo largo, que necesitamos formar abogados que participen de estos procesos. Eso se construye, un centro de arbitraje es por sus árbitros. Entonces, señores, los invitamos a que trabajemos en ese camino juntos. El segundo tema, con respecto a la dosimetría, el superintendente nos dijo que ha verificado que los carteles empresariales que funcionan en los diferentes mercados aumentan los precios de los productos que comercializan entre el 15 y el 60% en relación con el denominado precio de competencia. Los carteles generan un sobreprecio promedio en contra de los consumidores equivalentes a un 30%, lo que da lugar a la imposición de sanciones teniendo en cuenta la dosimetría contenida y aplicable con fundamento en la ley. El doctor Joaquín García nos habló de cómo en Europa, que tienen también un largo camino recorrido, siguen dándose diálogos y discusiones sobre el tema de las multas y las sanciones que se generan a los empresarios y a sus empresas, que tienen un camino recorrido, pero que continúan en ese proceso, y nos mostró sobre todo el tema de que la multa se centra en el 10% de lo que el mercado global de un producto aglutina. El gran reto, como se habló, fue pensar muy bien, porque tienen que ser sanciones ejemplarizantes que no permitan la expropiación ni que se dé lo confiscatorio, pero que tampoco sean risibles. Por último, en el tema de APPs, 3 aspectos mencionó el señor vicepresidente, que fue corroborado por los otros conferencistas y panelistas, que es importante, digamos, atender para el desarrollo de estos grandes proyectos de infraestructura con una herramienta tan, digamos, valiosa como puede ser todo el concepto de alianza público-privada. Entonces se habló de que era importante resolver el tema de la concertación con las comunidades, que era importante trabajar en una alianza conjunta sobre las diferentes licencias ambientales y además permisos que viabilizaban los proyectos, y por último el tema de seguridad jurídica. Bueno, hoy continuamos con la temática de las integraciones empresariales, que se constituyen en un motor que impulsa el fortalecimiento de las organizaciones, facilitando la operación de las mismas, la consecución de negocios o nuevas oportunidades para su desarrollo a nivel internacional y, por supuesto, nacional. En nuestro entender, la integración corresponde a cualquier mecanismo utilizado para adquirir el control de una o varias empresas, o para adquirir el control de una empresa en otra ya existente, o para crear una nueva empresa con el objeto de desarrollar actividades conjuntas. El término integración implica, sin importar la forma jurídica de integración, la combinación de una o más actividades en las cuales cesa la competencia entre las empresas que las llevan a cabo. Ante esta realidad empresarial, el mercado requiere contar con profesionales, especialmente abogados y contadores, con la capacidad de estructurar y darle viabilidad y sostenibilidad a toda clase de integración e incluso alianza. En esta jornada tendremos la oportunidad de desarrollar temáticas relativas a situaciones de control,
desde el punto de vista societario y de la competencia, también sobre conflictos de interés en grupos empresariales y la forma de ejercer control en estas por parte de las diferentes superintendencias. Bueno, nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Espero que se aprovechen y que encuentren una manera de enriquecer no solo su conocimiento, sino las relaciones, este espacio que es pensado y organizado por y para ustedes. Muchas gracias. Con las palabras de la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, doctora María Claudia Páez, abrimos nuestra agenda de hoy con la conferencia inaugural denominada La situación del control desde el punto de vista societario. Esta estará a cargo del señor Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar. Él es abogado, se graduó en Lengua y Cultura Portuguesa en la Universidad de Lisboa. Actualmente Superintendente de Sociedades. Es miembro de la Academia Internacional de Derecho Comercial. Preparó el texto de varias reformas legislativas al régimen colombiano de derecho societario y de insolvencia, incluida la exitosa Ley de Sociedades por Acciones Simplificadas. Bienvenido, Superintendente. Muy buenos días a todos. Es un placer estar en Cartagena. Quiero presentar un saludo muy especial a la doctora María Claudia Páez, presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, al exmagistrado del Consejo de Estado y actual miembro designado de la Academia Colombiana de la Lengua, el doctor Marco Antonio Velilla, al señor Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, doctor José Miguel Mendoza, al doctor Jorge Sánchez Medina, Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, a los distinguidos exmagistrados, a los profesores y académicos invitados, y a todos ustedes por esta invitación, este importantísimo congreso que realmente trata algunos de los temas más importantes de la agenda normativa colombiana contemporánea. Y el tema precisamente que se me ha asignado es el relativo al control sobre las sociedades desde una perspectiva puramente societaria. Para ese efecto he decidido contarles un poco cómo está el régimen actual en Colombia, cuáles son las características específicas que tienen las leyes vigentes sobre la materia, en qué se ha avanzado y cuáles son tal vez los aspectos más benéficos que este sistema ha tenido. También mencionaré algunas circunstancias que merecerían un ajuste o una corrección en una legislación futura. Y por eso les voy a contar un poco en qué consiste desde el punto de vista del derecho de sociedades el control, cuál es el régimen que se previó para el efecto, para el régimen de matrices, filiales y subsidiarias y grupos empresariales en la Ley 222 del 95. Luego les hablaré de un decreto no muy conocido, pero enormemente importante en el contexto actual y que le ha dado a la Superintendencia de Sociedades herramientas importantísimas en materia de grupos, que es el decreto 1074 de 2015, y hablaré finalmente de unas breves conclusiones. Lo primero que hay que decir es que para que haya un control sobre una sociedad hay una serie de mecanismos que se han venido estableciendo. Algunos provienen de normas legales, otros se dan de facto. El primero, tal vez el más conocido de ellos, es el mecanismo financiero, que implica esencialmente que una compañía tenga sobre otra u otras la mayoría de las participaciones de capital que le dan derecho a voto. Pero naturalmente esta no es la única forma en que se puede controlar. Muchas veces es factible que un individuo o una sociedad tenga control sobre otra u otras compañías sin necesidad incluso de tener participaciones de capital en la sociedad. Por eso puede haber, por ejemplo, mecanismos contractuales, como son los denominados contratos de dominación, en virtud de los cuales una compañía que asume la calidad de matriz decide, a partir de una cláusula contractual, ejercer el dominio sobre otra u otras compañías. Hay mecanismos también de naturaleza personal, como por ejemplo el hecho de compartir directores en las juntas directivas.
Por ejemplo, hay un caso muy conocido, fallado en los años 90 en la Superintendencia de Sociedades, que es el famoso caso de los Minsky-Gilinski, en los cuales existían miembros de junta directiva que se repetían sucesivamente en un grupo societario conformado por parientes. A pesar de que ninguno de ellos tenía la mayoría del capital en ninguna de las sociedades, todos tenían porcentajes realmente minoritarios en ellas, la superintendencia terminó considerando los controlantes conjuntos. Otros mecanismos pueden ser organizativos o incluso operaciones de crédito en virtud de las cuales el prestamista se reserva facultades específicas sobre las distintas compañías en las cuales está otorgando el crédito. El debate sobre el régimen de los grupos sigue estando en la agenda contemporánea, sigue siendo una materia controvertible en todos los sistemas jurídicos del mundo, porque en verdad se considera que a pesar de que los grupos son bastante útiles porque permiten una diversificación de riesgos, facilitan la expansión regional de las compañías, su presencia en distintas actividades de explotación económica, también simultáneamente pueden implicar riesgos particularmente para los accionistas minoritarios, riesgos para los acreedores y consecuentemente las legislaciones contemporáneas, a pesar de que reconocen el grupo y lo consideran como un sistema que permite crear riqueza, generar empleo y contribuir al desarrollo económico, también el grupo empresarial puede representar mecanismos de elusión de obligaciones, puede implicar incluso fraudes en la separación o el fraccionamiento o la atomización patrimonial. Y es por eso por lo que es conveniente no solamente que se identifique cuándo existe una situación de control desde una perspectiva societaria, sino también qué mecanismos la legislación puede ofrecer para resolver los posibles abusos que pueden darse al amparo de esta clase de estructuras. Y evidentemente la Superintendencia de Sociedades en la época reciente, particularmente en la última década, y a raíz de grandes escándalos financieros que han tenido importancia y resonancia nacional, ha aplicado en forma muy estricta la legislación contenida en la Ley 222 del 95 y en el decreto reglamentario ya mencionado para que los instrumentos de fiscalización con que cuenta el Estado puedan permitir en muchos casos resarcir perjuicios causados a terceros que han sido afectados en esta clase de situaciones. El régimen de la Ley 222 del 95 realmente fue vanguardista en su momento, ya la ley cumple este año 20 años de vigencia y en esta disposición se establecieron los principios generales que durante las últimas décadas han venido rigiendo el sistema. Lo primero que hizo la ley 222 fue definir la estructura misma de la subordinación, definir qué es la subordinación y qué ocurre cuando esa subordinación está presente. La ley mantuvo una distinción técnica entre compañías filiales y subsidiarias y aquí por eso hay que evitar las traducciones literales de la terminología internacional, porque la expresión subsidiary en el lenguaje contemporáneo de sociedades normalmente quiere decir sociedad subordinada, mientras que en el lenguaje técnico colombiano la subsidiaria es aquella compañía que es controlada por conducto o con el concurso de una sociedad filial, es decir, cuyo control realmente no es directo, sino es de naturaleza indirecta. Pero tal vez lo más importante que hizo la ley 222 fue definir qué se entendía por control y por eso el artículo 26 de esta disposición determinó que existe control cuando exista el sometimiento del poder de decisión de una compañía al control ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas. Esta definición tan amplia que tiene un contorno tal vez un poco vago fue posteriormente precisada en el legislador a través de los denominados presupuestos o presunciones de subordinación. Estas presunciones son circunstancias fácticas en las cuales se da un indicio de que existe una situación de control. El artículo 27 de la ley 222 del 95 circunscribió las presunciones de hecho para el control a 3 circunstancias fácticas específicas. La primera, que es bastante obvia, que consagra específicamente lo que se conoce como el control financiero sobre la sociedad, implica
que tener la mayoría de participaciones de capital que tengan derecho a voto. Naturalmente, como la legislación colombiana permite la emisión de acciones con dividendos preferenciales que no tienen la posibilidad de votar en las asambleas salvo circunstancias excepcionales, la presunción de subordinación del numeral primero del artículo 27 alude específicamente a aquellas acciones ordinarias que tengan la capacidad de influir en la asamblea, es decir, que tengan derecho a voto. Entonces,